colega, ¿cómo estás? Espero de todo corazón que te encuentres muy bien. El día de hoy vamos a platicar acerca de lo que son los factores de riesgo psicosociales en el trabajo. Es probable que hayas escuchado hablar de ellos o, en lo contrario, de la norma 35. ¿Estás listo? Te voy a explicar qué son los factores de riesgo psicosociales. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, o la OIT, el factor de riesgo psicosocial es aquel que surge entre la interacción entre el trabajo y el colaborador, que aunado a sus percepciones y experiencias pueden resultar de manera positiva o negativa en la satisfacción laboral, en el rendimiento y en la salud del colaborador. Algunos de estos factores psicosociales, si se salen de control dentro de la organización, pueden llevarte a tener conductas no adaptativas. Pueden hacerte también que salgas de control. Pueden generar estrés. Pueden hacer que cometas errores o que tengas un accidente. Te voy a contar cuáles son los 9 factores de riesgo psicosociales de los que habla la norma 35. El primero. Condiciones peligrosas e inseguras. Este se refiere fundamentalmente a todas las condiciones del medio ambiente de trabajo que están a tu alrededor, como el ruido, como la iluminación, como las vibraciones, como las temperaturas elevadas o abatidas, como las condiciones eléctricas, entre otras. Sabemos que no se pueden controlar del todo, sin embargo, si las identificas y tú generas actos seguros, entonces evitarás riesgos para ti. El segundo factor es la sobrecarga de trabajo. Y cuando hablamos de sobrecarga de trabajo, nos referimos a las cargas físicas, mentales y emocionales. Todos somos contratados para una actividad en particular. Cuando nuestro cuerpo, nuestra mente o nuestras emociones no están listas para afrontar cierto trabajo, podríamos caer en sobrecarga. El tercer factor es la falta de control. Este factor normalmente lo vamos a encontrar en mandos medios o altos, es decir, en aquellas personas que tienen habilidades y capacidades de manejo de circunstancias, de conflictos, de equipos, que no pueden llegar a tomar decisiones por alguna situación en particular. El siguiente factor es la jornada superior a la de la ley. Tú sabes bien que la Ley Federal del Trabajo estipula ciertos límites de horario laboral. El patrón puede negociar contigo para que trabajes más horas algunos días y descanses otros. Sin embargo, si rebasamos estos límites, entonces podrías caer en fatiga. Ojo, esto no te limita a que puedas hacer tiempo extra que sea remunerado, porque al final, tanto el patrón como tú se ven beneficiados de estas tomas de decisiones. El siguiente factor de riesgo psicosocial es la rotación de turno y turno nocturno. Definitivamente no podemos eliminar los turnos nocturnos en la producción. Sin embargo, si tú rolas turno y no tienes un descanso reparador cuando llegas a casa, entonces eso se puede convertir en un factor de riesgo para tu salud y por lo tanto para tu rendimiento laboral. Otro factor de riesgo es la interferencia trabajo-familia. Nunca olvides generar un equilibrio entre tu trabajo y tu familia. No le restes importancia a tu familia. Convive con tus hijos, pasa tiempo con tu pareja. El siguiente factor es liderazgo negativo. Este se refiere cuando los líderes de la organización, cuando las cabezas, cuando los ejecutivos o incluso entre nosotros mismos no podemos manejar las situaciones y entonces podemos llegar a ser violentos, podemos no saber manejar conflictos, podemos no saber comunicarnos de manera asertiva. El siguiente factor psicosocial son las relaciones negativas en el trabajo. Y con este me quiero detener un poco más,
porque te acuerdas de la definición en donde dijimos que el factor psicosocial es aquella interacción entre el trabajo y el trabajador que, aunado a sus percepciones y experiencias, podrían generar efectos benéficos o perjudiciales a su salud. Las relaciones negativas son un ejemplo puntual de esto. Si tú tienes conflictos personales, si alguno de tus colaboradores no te cae bien, si sientes que no te estás identificando con tu equipo de trabajo, si tienes problemas en casa, si tienes alguna inquietud personal, podrías estar tú mismo generando una relación negativa dentro de tu ambiente laboral. Y finalmente, la violencia, de la cual hablaremos más adelante, aunque el término creo que es bastante claro para ti y para cualquiera de los otros. Vamos a platicar ahora acerca de los efectos a la salud que tiene la exposición a estos factores de riesgo psicosociales si es que no están controlados. La norma 35 habla fundamentalmente de 3 efectos a la salud: el trastorno por estrés, el trastorno del sueño y el trastorno de ansiedad. Vamos a platicar acerca de ellos. Nunca debes olvidar que el estrés se divide en estrés positivo y en estrés negativo. ¿A qué nos referimos con esto? El estrés positivo se genera cuando hay una situación o circunstancia que hace que tu cuerpo reaccione para defenderte del medio ambiente. Por ejemplo, imagina que vas atravesando la calle y que un auto pasa intempestivamente y está a punto de atropellarte. Corres rápidamente y logras librar el atropellamiento. En ese momento, tu cuerpo activó sustancias que se liberaron para que tú pudieras mover tus músculos y tu mente de manera rápida. Ese es un estrés positivo, de tal forma que no siempre el estrés va a ser perjudicial a tu salud. A veces te va a proteger. Y en el trabajo sucederá lo mismo. Si tú te sometes a estresores laborales porque tienes un nuevo reto, porque tienes un nuevo jefe, porque vas a hacer un nuevo proyecto, porque te cambiaron de posición, entonces puedes generar un estrés positivo. Sin embargo, cuando los fenómenos estresores se mantienen sostenidos todo el tiempo y rebasan tus capacidades de confrontación, entonces ahí se puede convertir en un estrés negativo. Por supuesto que tú puedes hacer algo para prevenir que este estrés negativo afecte a tu salud. ¿Qué cosas podrías hacer? Muy sencillo. Convivir con tu familia, platicar con gente que te escuche, hacer ejercicio para gastar toda esa energía que se produce en tu cuerpo cuando te sometes a estrés, hacer meditación, practicar yoga, salir a caminar, leer un libro. En fin, existen muchísimas formas de contener el estrés, de tal forma que ya te estoy dando tips para que tú mismo cuides tu salud. Ahora te voy a contar acerca de otro tipo de estrés, el trastorno por estrés postraumático. ¿Habías escuchado el término? Bueno, te explico a continuación. El trastorno de estrés postraumático ocurre aproximadamente en 30% de la población que vive un acontecimiento traumático severo. El acontecimiento traumático severo es aquel que tú vives o presencias en el que se pone en riesgo la integridad o la vida de una persona. Por ejemplo, si tú vas en el transporte público y sufres un asalto y presencias cómo le disparan a otro compañero del transporte, ese es un acontecimiento traumático severo. Y tú que lo presenciaste podrías desarrollar un trastorno de estrés postraumático. ¿En qué consiste el síntoma o los síntomas de trastorno de estrés postraumático? Vas a tener pensamientos recurrentes, vas a tener pesadillas, puedes tener taquicardia, sudoración, angustia cada vez que recuerdes o evoques esa situación traumática. Como te dije, no todas las personas que sufren un acontecimiento traumático severo van a desarrollar trastorno de estrés postraumático. Pero es importante que conozcas el término.
porque sucede que a veces vives esos acontecimientos traumáticos severos durante o con motivo del trabajo. Es decir, puede ser que te ocurra cuando ibas en el transporte de tu casa al trabajo o del trabajo a tu casa. O puede suceder que viviste o presenciaste un accidente dentro de tu trabajo y eso te puede llevar a trastorno de estrés postraumático. La norma 35 nos pide que estudiemos puntualmente estos casos y eso lo vamos a hacer a través de contestar la guía de referencia número 1, que seguramente tu organización te va a pasar o que ya te aplicó. Esta guía de referencia nos va a indicar si en los últimos meses, adentro de tu empresa o en el trayecto, sufriste un acontecimiento traumático severo y pudieras estar desarrollando un trastorno de estrés postraumático. La segunda enfermedad que generan los factores de riesgo psicosocial cuando salen de control son los trastornos del sueño. ¿A qué nos referimos con trastornos del sueño? Fundamentalmente cuando tu sueño no es reparador. Puede presentarse de algunas maneras. Por ejemplo, si tú te acuestas a dormir y no puedes conciliar el sueño, solo das vueltas en la cama y no logras quedarte dormido. También puede ser que el sueño se interrumpa a la mitad, es decir, te despiertas y te despiertas a lo largo de la noche. Otra forma puede ser que te despiertes muy temprano y ya no puedes conciliar el sueño. Existe otra forma de trastorno del sueño en la que tienes abundantes pesadillas, o también aquella en la que tienes sueño en momentos inapropiados. Esto normalmente sucede en las personas que rolan turno y no logran descansar adecuadamente. Para esto, el consejo que te vamos a dar es que generes higiene del sueño. ¿A qué nos referimos con esto? Si tú trabajas durante la noche y vas a llegar a dormir a casa en la mañana, genera un ambiente en tu habitación que simule la noche. Es decir, coloca cortinas oscuras, ponte ropa fresca, pero sobre todo, platica con tu familia, que respeten tu sueño. Esto es muy importante. Si esta falta de sueño se perpetúa durante mucho tiempo, te puede llevar a que seas irritable, a que estés fatigado todo el tiempo, a que no te concentres y por lo tanto cometas errores o tengas accidentes. La tercera enfermedad de la que platicaremos, secundaria a los factores de riesgo psicosociales, es el trastorno de ansiedad. No olvides que el trastorno de ansiedad puede tener componentes hereditarios, es decir, si tus padres, si tus hermanos, si tus abuelos cursan o cursaron con un trastorno de ansiedad, es posible que tú tengas mayor predisposición a presentarlo. Pero por supuesto que si los factores de riesgo psicosociales rebasan tus capacidades, entonces se puede detonar una crisis. ¿Cómo puedes identificar un trastorno de ansiedad? Muy sencillo. Normalmente se presenta como sensaciones de miedo intenso, de angustia, que generan sensaciones corporales como opresión en el pecho, taquicardia, sudoración. Es posible que quieras ir a urgencias rápidamente porque puedes tener la sensación de que estás muriendo. Si tienes alguna de estas sintomatologías, es importante que acudas con el médico y obviamente saber si se asocia o no con los problemas laborales. En resumen, tenemos 9 factores de riesgo psicosociales que te pueden condicionar trastorno de estrés, trastorno de ansiedad o trastorno del ciclo sueño-vigilia. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a la norma 35 de la Secretaría del Trabajo. Esta se publicó el 23 de octubre de 2018 y entró en vigor el 23 de octubre de 2019. La norma busca identificar, analizar y prevenir los factores de riesgo psicosociales. Obviamente es sumamente importante trabajar en la sensibilización y en la prevención. Nos dice la norma que debemos implantar y difundir una política de disminución de factores de riesgo psicosociales que nos lleven a generar un entorno organizacional favorable para prevenir daños a la salud de nuestros colaboradores.
Por lo tanto, los 3 pilares de la norma serán los factores de riesgo psicosociales, el entorno organizacional favorable y la violencia. Te voy a platicar algunos conceptos que son sumamente importantes que conozcas para la implementación de la norma. El primero son los acontecimientos traumáticos severos. Nos referimos a aquellas situaciones que viviste o presenciaste durante o con motivo de tu trabajo que pueden generar un peligro inminente para la integridad o la vida de una persona. Algunos ejemplos son un accidente dentro del trabajo, un asalto con violencia, un secuestro, una violación, una explosión, un incendio. Eso pone en peligro tu integridad o tu vida o la de otras personas. Recuerda que para que sea un acontecimiento traumático severo, lo puedes vivir o simplemente presenciar. El objetivo de que conozcamos este término es que prevengamos el trastorno de estrés postraumático. El segundo concepto del que te quiero hablar es apoyo social. El apoyo social son todas las acciones que hace la organización para mejorar las relaciones sociales en el trabajo, en las que se propicie un trabajo en equipo. Algunos ejemplos son aquellos en los que se propicia la ayuda mutua entre colaboradores, aquellos en los que se mejora la comunicación entre el líder y el trabajador, aquellos en los que se generan eventos sociales para la convivencia, o aquellos en los que se propicia ayuda específica a algún colaborador cuando lo requiere. El tercer concepto del que te voy a hablar es la declaración de principios y compromisos que promueve el patrón para la promoción de un entorno organizacional favorable, para prevenir los factores psicosociales y para prevenir la violencia, con el principal objetivo de desarrollar una cultura en la que se procure un trabajo digno. A esta declaración se le conoce como Política de Prevención de Riesgos Psicosociales. El último concepto del que vamos a platicar en esta charla es el de violencia laboral. La norma lo define como cualquier acto de hostigamiento, acoso o malos tratos contra el trabajador, que puedan dañar su integridad o su salud. Es bien importante que conozcamos bien a bien la definición de violencia para que podamos usar el buzón de violencia que ha colocado tu patrón para denunciar estos actos, ya sea si los ves con tus compañeros, con tus subordinados o con tus superiores. Ahora vamos a platicar acerca de las obligaciones de los trabajadores respecto de la norma 35. La primera obligación es que observes las medidas de prevención y de control de que dispone la norma. Será tu patrón a través de recursos humanos, servicio médico, seguridad e higiene o de tus jefes directos quien te indique cuáles serán esas medidas que se van a implementar. La segunda obligación es abstenerse de realizar prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y generar actos de violencia laboral. La tercera obligación es responder a los cuestionarios para la identificación de factores de riesgo psicosocial. Es posible que tu empresa te entregue 1 o 2 o varios cuestionarios. No olvides que estos cuestionarios serán para hacer un diagnóstico de la empresa y mejorar el entorno organizacional. No son para juzgarte, no son para acusarte, son para tu beneficio como empresa completa. La cuarta obligación es informar si ves prácticas opuestas al entorno organizacional favorable y denunciar actos de violencia laboral. No olvides que estos se harán a través del buzón de violencia y que van a ser tocados de manera confidencial y de manera respetuosa, sin discriminación. La quinta obligación es informar por escrito a tu patrón haber presenciado o sufrido un acontecimiento traumático severo, ya sea si lo sufriste en el trayecto a tu casa, en el trayecto a tu trabajo o dentro de la empresa. La organización te dirá a través de qué medio.
Puede ser quizá recursos humanos, puede ser seguridad e higiene, puede ser servicio médico. Así como reportas tus accidentes de trabajo, asimismo vas a reportar si sufriste un acontecimiento traumático severo. La siguiente obligación es participar en los eventos de información que propone el patrón. Y la última, someterte a los exámenes médicos o psicológicos que determina la norma o que tu médico laboral proponga. No olvides que tu patrón estará trabajando en prevenir los factores de riesgo psicosociales, en generar campañas en donde se disminuya la violencia y en donde se favorezca un entorno organizacional favorable. El objetivo de la norma 35 es cuidar tu integridad como colaborador. Espero que esta información te haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda, acércate a servicio médico, a seguridad e higiene o a recursos humanos. Hasta la próxima.